Hemos estado yendo, hermanos, a través de los pasos para ser un miembro bíblico de la iglesia. Y cuando uno pone atención al contenido de cada uno de los mensajes, ¿verdad? Cuando uno los está verdaderamente enfocado y meditando y escuchando, lo más probable es que nos traiga una experiencia, una sensación de que podamos nosotros decir, ay, estoy fallando aquí, estoy fallando allá. Porque pues nadie de nosotros puede decir que cumple la voluntad de Dios constantemente con perfección, ¿verdad? Nadie. Por lo tanto, siempre va a haber cierto grado de culpabilidad, de convicción del Espíritu Santo cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando se nos predica. Va a haber cierto grado, para unos más, para otros menos, pero a todos el Señor nos va a hablar y nos va a traer convicción en algo. Y pues estamos viendo, ¿verdad?, los pasos para ser un miembro bíblico de la iglesia, y que para que esto se haga realidad en mi vida y para que se haga realidad en su vida, usted lo tiene que tomar en serio y lo tiene que practicar. Por eso es que también les doy al final una promesa para que usted lo tome en serio, firme esa promesa, y no nomás la firme y ahí se olvidó, sino que durante la semana usted la pueda meditar en oración y dígale, sí, Señor, mire, en esta parte estoy fallándote, Señor, fortaléceme, ayúdeme, humíllame, yo quiero aquí ser fuerte, y que la use usted para orar. Y es la manera en la que ponemos en práctica lo que escuchamos aquí, porque si usted nomás escucha aquí y sale y durante toda la semana no hizo nada con lo que oyó aquí, es lo que Jesucristo nos dice en la Biblia y nos advierte que usted está dando la oportunidad a Satanás que venga, recoja lo que se sembró en su corazón y no dé fruto. Y no dé fruto. Pero si empezamos a trabajar con esa semilla, quiere decir que empezamos con ese proceso de la cosecha para que dé fruto en nuestra vida. Que dé fruto. Entonces, no es nomás venir el domingo a la iglesia, sino es seguir con el domingo durante la semana. Durante la semana seguir con lo que aprendimos y escuchamos el domingo. Y por eso, ¿verdad?, cada paso que estamos viendo pues es importante, y estamos viendo, ¿verdad?, que este estudio que se hizo de la condición de la iglesia evangélica hoy en día pues es crítico, ¿verdad?, los resultados, porque dice que nuestras iglesias evangélicas, y cuando hablamos de evangélicas son las iglesias que procuran predicar sana doctrina, que procuran presentar el verdadero evangelio de Jesucristo, ¿verdad?, sin diluirlo de ninguna manera. Y para que estemos debilitándonos, pues no es algo ni bueno para las familias, para la sociedad, para la nación, ni para el mundo entero. Porque eso afecta, como les digo, el mundo entero, porque también dentro de este estudio se ha hecho ver que conforme la iglesia se debilita, los esfuerzos evangelísticos para el mundo también se debilita, porque baja el número de personas que quieren ir al campo misionero en el exterior, en el extranjero, bajan también. Entonces todo tiende a debilitarse, todo tiende a debilitarse. Entonces necesitamos tomar en serio, ¿verdad?, lo que estamos viendo. Y este estudio dice cuál es la razón principal por la cual nuestras iglesias se están debilitando. Dice, porque muchos de los miembros de nuestras iglesias han perdido el entendimiento bíblico de lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo. Lo han perdido. O si lo saben, en realidad no lo practican, no lo viven. Y que es bien importante lo que significa que yo sea parte del cuerpo de Cristo, que yo sea un miembro del cuerpo de Cristo Jesús. ¿Será algo insignificante? Díganme ustedes, ¿qué creen ustedes? ¿Será algo insignificante estar consciente que yo soy
uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y yo soy uno de los miembros. ¿No será un gran privilegio eso? ¿No será una gran responsabilidad eso? ¿Okay? Por eso hemos visto, ¿verdad?, que estos son los pasos. Entonces, primero, yo ser un miembro funcional de la iglesia. ¿Verdad que nosotros esperamos que todos los miembros de nuestro cuerpo funcionen como deben de funcionar? Si no, nuestro cuerpo va a ser un cuerpo disfuncional. Lo mismo que en la iglesia. Si la iglesia no funciona, los miembros no funcionan como deben de funcionar, va a ser una iglesia disfuncional. Y número 2, ser un miembro unificador de la iglesia. Siempre voy a ser una fuerza unificadora, no divisiva, sino unificador. Y número 3, no permitiré que mi iglesia sea sobre mis preferencias y deseos. Esto es lo que yo preferiría que sea, esto es lo que yo deseo, así es como la iglesia debería de ser, esto es lo que la iglesia debe de hacer, esto es lo que la iglesia no debe de hacer. Y dice, no voy a permitir que eso sea verdad. ¿Por qué? Porque entiendo la naturaleza de que yo estoy en el cuerpo de Cristo para servir a Cristo, no para que el cuerpo me sirva a mí. Y número 4, vimos que oraré por los líderes de mi iglesia, y la semana pasada les di la lista de todos los líderes de la iglesia, así es que ustedes ya saben, y espero que ya hayan comenzado, como les sugerí, ¿verdad? Oren por uno cada día, nada más uno cada día lo ponen en oración seriamente, pero oren verdaderamente, porque todos lo necesitamos, ¿verdad? Todos necesitamos la oración. No hay nadie que pueda decir que no necesita la oración. Bueno, la número 5. La número 5, como todas las demás, ¿verdad?, tienen su grado de reto. Pero yo considero que esta tiene un reto grande, ¿verdad?, considerando la situación social, familiar de nuestros días. Guiaré a mi familia a ser miembros bíblicos de la iglesia. ¿Okay? Guiaré a mi familia a ser miembros bíblicos de la iglesia. ¿De quién es la responsabilidad, hermanos, de que nuestros hijos sean cristianos, se conviertan, nazcan de nuevo? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De la iglesia? Si usted hace el sacrificio y el esfuerzo de llevarlos a una escuela cristiana, ¿de la escuela cristiana será la responsabilidad? ¿O de los padres? ¿De quién será? Claramente la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que nosotros los padres, principalmente uno como hombre, como líder, dice la Biblia que es como el sacerdote del hogar, es el pastor de ese rebaño. Y yo los tengo que pastorear. Yo tengo que preocuparme por la salvación de mis hijos. Tengo que verdaderamente orar y asegurarme que en ellos verdaderamente ha habido un encuentro personal, salvador, con Cristo Jesús, y no nomás. Muchas veces nos cegamos a la realidad y creemos que porque nacieron yendo a la iglesia ya son cristianos. No porque, vamos a suponer, usted vive en un apartamento ahí de un garage convertido y ahí tuvo a su niño y creció, se va a convertir en carro porque ahí nació y ahí creció y todo, se va a convertir en carro. No, ¿verdad? No es lo mismo así también, ¿verdad? No porque hayan estado aquí en la iglesia, ¿verdad?, por años y años y años, quiere decir que verdaderamente tengan una relación personal con Cristo, que hayan nacido de nuevo. ¿Y a poco a usted le gustaría saber que su hijo o su hija, al final de cuentas, va a oír las terribles palabras de Jesucristo: apartados de mí, no los conozco? Qué duro, ¿verdad? Nomás póngase a pensar que esa pueda ser la posibilidad para uno de sus hijos. Bien difícil, ¿verdad? Bien difícil. Entonces, tiene uno que hacer eso. Ahora, entendemos que la Biblia presenta la iglesia en los mismos términos que presenta a la familia.
¿sí? Por eso es que le llamamos la familia de la fe y mi familia de sangre. ¿Sí? Pero lo presenta en los mismos términos de ser una familia. La Biblia nos enseña que las familias son análogas a la iglesia, es una analogía. Por eso ahí en Efesios 5, 22 al 6 al 4, cuando ahí presenta lo que es la vida en familia y dice: maridos, ustedes tienen que amar a sus esposas con un amor sacrificial como el de Cristo por la iglesia, y las esposas pues también, ¿verdad? Respeten a sus maridos, y debe de haber un sometimiento mutuo entre ustedes dos, ¿verdad? Con respeto. Y luego continúa y dice: y padres, pues ustedes deben de criar a sus hijos en disciplina del Señor, en la palabra de Dios, en las cosas de Dios. Y los hijos, ustedes tienen que honrar, respetar, amar, obedecer a sus hijos. Y ustedes, empleados, trabajen, pero no como si estuvieran trabajando para el ojo humano, sino para Dios. Dios los está viendo y su trabajo tiene que ser para el Señor, no para los hombres. Y usted que empleó a estas personas, usted los debe de ver como que empleó a Jesucristo. Y tener ese trato para con ellos como si Cristo fuera su empleado. Y entonces pone ese cuadro claro de la vida de la familia, pero luego hace esta analogía, ¿verdad? En el versículo 32 dice: sé que esto es como un misterio difícil de entender, dice, pero ilustra la manera en que Cristo se relaciona con la iglesia. Cristo se relaciona con la iglesia. Y luego ya en el versículo 33, el siguiente dice: así que repito, el esposo debe de amar a su esposa como a sí mismo, y la esposa debe respetar a su esposo. ¿Sí? Entonces vemos aquí, ¿verdad?, que esto es parte, ¿verdad?, que así como dentro de la familia debe de reinar el amor y el respeto ahí en el hogar, aquí en la iglesia también el amor y el respeto debe de reinar. ¿Creen ustedes que tendríamos problemas aquí en la iglesia si reina el amor y el respeto? Lo mismo que en el hogar, ¿verdad?, que sería lo mismo. Si reina el amor y el respeto ahí, pues entonces sí, pero es eso que nosotros debemos de meditar y pensar, ¿verdad?, en que qué es lo que yo prefiero, la voluntad de Dios o lo que yo pienso o lo que yo creo, o conformarme con las condiciones actuales de mi familia, de mis relaciones. ¿Qué es lo que debe a mí motivarme? Porque si yo me conformo con nada más con el contexto de la vida familiar que llevo ahorita, pues en realidad es una actitud humana, una actitud que podríamos decir hasta derrotista, porque está uno aceptando que pues esto ya no tiene remedio. Por eso les digo, hermanos, la fe siempre conlleva un reto. Entonces, la vida en el hogar es una vida de fe, en la que vamos a estar siempre confrontados con retos espirituales. El reto con mi relación matrimonial, el reto con mis hijos, y ese reto lo debemos de confrontar con fe. Y cuando decimos con fe, estamos hablando de que esa fe quiere decir con lo que dice la palabra de Dios. Con lo que dice la palabra de Dios, así es como yo debo de confrontar la vida en mis relaciones con la familia. Ahora, déjenme les hago unas preguntas. Son preguntas para que nos evaluemos, ¿verdad? Sí, pueden ser que traigan cierto grado de molestia, pero pues son necesarias porque, como les digo, los retos son para nuestra fe, para que nosotros podamos crecer en fe y podamos nosotros amoldarnos más a la voluntad de Dios que a la nuestra. La primera pregunta: ¿son sus hijos creyentes?
¿Son creyentes? No, la pregunta no es ¿vienen a la iglesia o crecieron en la iglesia o nacieron en la iglesia? No, verdaderamente son creyentes en Cristo Jesús, son seguidores de Cristo Jesús, verdaderamente han nacido de nuevo. ¿Se ha interesado usted seriamente por este punto? ¿No cree usted que es un punto bien crítico? ¿No cree usted que valga la pena verdaderamente considerar esto con oración, con realismo, la verdad, y verdaderamente hacer lo que el Señor me indique, ¿verdad? Cuando yo oro por mí, el Señor me indica, ok, entonces yo tengo que hacer esto, No debemos nosotros tener miedo de tener que hacer confrontación con nuestros hijos. Eso es el reto de la fe, tener que hacer confrontación con ellos, siempre y cuando lo hagamos como vimos, ¿verdad? Con amor y con respeto. Pero tenemos que hacer esa confrontación con amor y con respeto. Pero no dejar pasar cosas tan críticas y tan importantes, o al menos que nosotros no las consideremos tan importantes. Cuando yo tendo a ser más religioso que espiritual, entonces no se me hace tan importante eso. Porque las cosas religiosas no son importantes. Las cosas espirituales son las que verdaderamente son importantes, importantísimas. Por eso es que a mí me debe de importar si son mis hijos creyentes o no son creyentes. Y si yo determino que alguno de mis hijos o mis hijos todavía no han nacido de nuevo, entonces yo tengo que orar por ellos, tengo que hablar con ellos, tengo que presentarles claramente el Evangelio, tengo que hacer lo que sea necesario para tratar de que no quede por mí, porque ni usted ni yo podemos salvar a nadie, ¿verdad? Usted no puede salvar a sus hijos, yo no puedo salvar a mis hijos, no podemos salvar a nadie, pero tenemos una gran comisión que nos dio el Señor, entonces sí tenemos una gran responsabilidad de procurar la salvación y comenzando ahí con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el cristianismo, la vida cristiana comienza en el hogar. Ahí comienza en el hogar. ¿No se acuerdan el mensaje de la semana pasada? ¿Qué decía en cuanto a los pastores? ¿Qué decía? Decía, mira, tú quieres ser el pastor de la familia de la fe. Dice, esto es algo difícil, dice la Escritura. A ver, vamos a ver, ¿estás siendo exitoso con tu familia de sangre ahí, con tu hogar? Si no puedes con la familia de tu hogar, ¿cómo vas a poder? Con un reto más grande. Entonces lo pone como condición. Si estás cumpliendo allá, ok, calificas para acá. Si no estás cumpliendo acá, no calificas para acá. ¿Se fijan? Entonces, nosotros tenemos que ahí comienza la vida cristiana, en nuestro hogar. Ahí comienza mi pastorado, mi liderazgo, ahí en el hogar, con mis hijos. Ahí comienza. Entonces, ahí nosotros tenemos que pensar, ¿verdaderamente son creyentes mis hijos? ¿Serán? ¿O ya me conformé nomás con que sean religiosos y nomás estén soportando y aparentando ser cristianos mientras estén aquí con nosotros, pero ya una vez que se vayan, máscaras fuera? Esto es lo que verdaderamente soy. No, hay que aprovechar el tiempo que los tengamos con nosotros, aprovechar con oración, con buen testimonio nuestro, con enseñanza, con guianza, guiarlos para que verdaderamente puedan venir a conocer al Señor. Okay. Otra pregunta, okay. Vamos a suponer, usted dice, sí, yo estoy seguro que mi hijo, fulano, mi hija, fulano, sí, han nacido de nuevo, son cristianos, entonces, ¿son sus hijos miembros de la iglesia? Si no lo son, ¿por qué no lo son? ¿Quién tiene otra vez la responsabilidad de guiarlos a que puedan ellos continuar
con la vida cristiana normal, con los retos que conlleva la vida cristiana. Ok, ya nací de nuevo, pues ahora la Biblia dice que yo tengo que dar testimonio público de mi fe a través del bautismo y de esa manera entrar a la membresía de la iglesia. ¿Por qué? Es la responsabilidad de la iglesia el enseñarles y convencerlos de la necesidad de ser miembros de la iglesia. ¿Es la responsabilidad de la escuela cristiana o es responsabilidad de los padres? ¿De quién es la responsabilidad? Volvemos a es de nosotros los padres. Es nuestra responsabilidad. De tal manera como el próximo semana va a ser el final de estos mensajes y voy a poner el anuncio de cuándo vamos a tener la clase de orientación para el que quiera ser miembro de la iglesia. ¿Quién se supone que debe de animarlos y convencerlos a que vengan? ¿Yo o los padres? Los padres. Yo les voy a enseñar, les voy a explicar, los voy a motivar, pero tiene que haber venido primeramente los padres que les digan, mira, ya va a dar otra vez el pastor esa clase. ¿Qué piensas? ¿Qué estás considerando? Tú, no, pues, ¿eres cristiano o no eres cristiano? Siempre ahí empezar. ¿Verdaderamente has nacido de nuevo? ¿Tienes una relación personal? Sí, tengo. Entonces, ¿qué con los pasos de fe que tienes que dar? ¿Qué con los retos espirituales? ¿Los quieres dar o no los quieres dar? Y entonces tiene que haber esa confrontación siempre con ellos. Otra vez, con respeto y con amor y respeto. Pero los tiene uno que confrontar con la verdad. Y no nomás dejarlos pasar, y ya pasó la clase una vez, y pasó 2 veces, y pasó 3 veces, y pasó 10 veces, y la única motivación va a ser de aquí, cuando la principal motivación tiene que ser de allá, del hogar. Allá debe ser esa motivación por los hijos. Una tercera pregunta, ¿ok? ¿Asisten sus hijos a la iglesia? Ahora, yo estoy refiriéndome a los hijos que están todavía bajo su techo, bajo su protección, bajo su presupuesto. ¿Están todavía en su casa? ¿Asisten sus hijos a la iglesia? Es algo, ¿verdad?, que uno como padre tiene que hacer. Y yo estoy seguro que a todos nos ha pasado, porque a todos los que hemos tenido familia e hijos, que no falta uno otro que diga, no quiero ir a la iglesia. Oh, no quieres ir a la iglesia. Y tiene uno que tener una confrontación con amor y respeto, pero tener una confrontación con él, con ella. ¿Por qué no quieres ir a la iglesia? ¿Eres cristiano o no eres cristiano? No, que sí soy cristiano. Bueno, si eres cristiano, entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Que puedes dejar de ir o que tienes que ir? I don't want to argue, no quiero hablar. No, aquí vamos a hacer la confrontación bíblica y vamos a hablar claramente, ¿verdad?, con respeto, con amor, pero pasar el tiempo que sea necesario en la confrontación y hablarles. Y al final de cuentas, ¿verdad?, cuando se entercan y que todo lo que uno le dice, mira, mientras tú estés aquí bajo mi cuidado, bajo mi protección, bajo mi hogar, bajo mi paraguas, mi umbrella, todo esto, aquí vas a tener que vivir de acuerdo a nuestras leyes, a nuestras expectativas. Y aquí en esta casa, este hogar, lo que siempre yo le dije a mis hijos, es un hogar cristiano. Y entonces se espera que los que vivan aquí y estén bajo nuestro cuidado van a la iglesia. Punto. Si tú no quieres ir a la iglesia, definitivamente te tienes que independizar. Punto. Te tienes que independizar. Y no tenga miedo que diga, oh, está bien, yo me voy. Ok, cálele. Ándele pues, cálele. Puede ser que eso sea lo que use el Señor para que vea la realidad y se dé cuenta que el paraíso estaba en la casa, que la casa no era el infierno.
el infierno lo va a encontrar allá. Una ocasión, ¿verdad? Me llama la mamá y es que mi hija se fue y que no sé qué hacer, quiero ir por ella. Déjela. No, pues como a los 4 o 5 días la muchachita se las arregló para perdonar a sus padres. Para perdonarlos. Porque ahí donde se fue ella, a la casa de su amiga, pues como dice el dicho, el perro y el arrimado, o el muerto y el arrimado, los 3 días apestan, y ya estaba apestando la muchacha ahí, y los padres le dijeron: mija, tienes que arreglarte con tus padres porque aquí ya no puedes estar. Entonces tiene uno que dejar. ¿Ok? Cálale pues. El Señor sabe lo que va a usar para quebrantarnos. ¿Ok? Quebrantar. Y muchas veces nosotros los padres sobreprotegemos a los hijos y no dejamos que el Señor haga su obra de quebrantamiento en sus corazones por la sobreprotección que tenemos. Entonces, ¿asisten sus hijos a la iglesia? Bien importante. ¿Ok? Ahora, otro. ¿Qué vamos a poner? Sí, mis hijos, sí, son cristianos. Mi hijo es cristiano, mi hija es cristiana y sí asiste a la iglesia. Ahora, ¿están sus hijos sirviendo en la iglesia? Que eso es parte de la vida cristiana normal, de cualquier cristiano. Porque muchas veces, hermanos, esto es lo que es peligroso. Que mi hijo o mis hijos pueden haber crecido dentro de la iglesia, que es una bendición, ¿verdad? Pero también tiene sus peligros. Y porque crecieron ahí dentro de la iglesia, pues, ¿verdad? Que de niños y todo, no se espera que sirvan los niños, ¿verdad? A los niños nosotros les servimos, les ministramos, los cuidamos, todo eso. Pero llegan a ser ya adolescentes. ¿Puede servir un adolescente? ¿Sí o no? Sí. Y muchas veces, como padres, no los guiamos, no los estimulamos a que sirvan en la iglesia. Porque pueden servir en la iglesia. Pueden servir. Un adolescente puede servir en la iglesia de muchas maneras. Y eso le va a servir para madurar, para crecer, para verdaderamente cultivar su relación con el Señor, el poder practicar el amar a Dios porque sirvo al prójimo. Tiene muchos beneficios que nosotros como padres a veces le robamos o les evitamos a nuestros hijos porque pues nomás me he conformado con que vengan a la iglesia, pero de que sean siervos del Señor, que aprendan desde chicos a que hay que servir al Señor. Como volviendo al tema de si asisten sus hijos a la iglesia. Hermanos, es triste muchas veces cuando de repente un joven, una señorita, ya deja de asistir a la iglesia y ¿qué pasó? ¿Por qué no asiste? No, pues que es que encontró trabajo. Oh, encontró trabajo. Sí, y usted le permitió que no respetara el día del Señor y que le está enseñando que el dinero es más importante que la fe, que el dinero es más importante que la vida espiritual. No, hermanos, nosotros tenemos que enseñarles con nuestro ejemplo y nuestras palabras que nuestra prioridad es amar a Dios, primeramente, obedecer al Señor y que tener fe en el Señor, y que si yo respeto al Señor y respeto el día del Señor, Él me va a dar un trabajo en el que yo no necesite trabajar el domingo, me lo va a dar. ¿Cree usted eso? ¿O no? ¿O tiene que usted decirle, no, pues sí, ya esa oportunidad no la pierdas? Yo te llevo al trabajo, aunque llegue un poquito tarde a la iglesia, pero yo te llevo. ¿Cree usted que eso sea correcto? ¿Cree usted que les estamos dando el mensaje correcto y el ejemplo correcto? No, es el mensaje equivocado en cuanto a los valores. ¿Qué es más valioso para nosotros los cristianos? ¿El Señor o el dinero?
Por eso es que el Señor Jesucristo nos advirtió y nos dijo que su mayor competencia que Él tiene es mamón, que es el dinero. Dice, solamente usted va a servir a uno o a otro Dios, al Dios verdadero o al Dios del dinero. Dios verdadero, Dios del dinero. Esos dos amos usted va a servir y van a ser su prioridad en su vida. ¿Quiere eso inculcarle en la vida de su hijo? O lo contrario, inculcarle, decirle, no, tú tenemos que tener fe, vamos a orar y vamos, y tú sigues poniendo aplicaciones y tú... Como yo les he dicho, ¿verdad? Para honra y gloria de Dios, cuando yo me convertí, el Señor me puso esa convicción y yo dije, no, dejé trabajos y dije, yo voy a trabajar únicamente donde no tenga que trabajar el domingo. Y en las partes donde pedía trabajo les decía, mire, yo puedo trabajar de lunes a sábado todas las horas que usted quiera que me necesite, menos el domingo, porque el domingo estoy comprometido con Dios para servir en mi iglesia. Y nunca me faltó trabajo. Y nunca tuve que trabajar el domingo. Es más, el mejor trabajo que tuve fue por esa misma razón, que fue que me dieron trabajo en la compañía eléctrica, en Imperial Irrigation District. Me dieron trabajo ahí. Cuando fui a la entrevista, el manejador de ese departamento me dijo, mire, usted no califica para esta posición, pero a usted le voy a dar el trabajo, a pesar de que hay una lista grande de candidatos, pero usted no califica. Me dice, ¿no le interesa saber por qué a usted lo escogí? Le dije, no, pues sí, ¿por qué? Me dice, mire, por lo que usted puso aquí en la aplicación que le puso, que usted estaba dispuesto a trabajar de lunes a sábado, todas las horas que me necesiten, menos el domingo, porque estoy comprometido con Dios para servir en mi iglesia. Dice, y yo soy cristiano y una persona de convicciones es la que quiero en mi departamento, el trabajo es suyo. Lo que otras personas me dicen, no le pongas eso. No te van a dar trabajo si tú les dices que no puedes trabajar el domingo, no seas menso. ¿Verdad que sí? Así se piensa. Entonces, ¿dónde está la fe? Eso es lo que me refiero yo. ¿Vivimos por fe o por vista? La vista me dice, no seas menso. Y la fe me dice, tú confía en el Señor, obedece al Señor, vive por convicciones, no por conveniencias. ¿Verdad que es diferente las convicciones y las conveniencias? Entonces nosotros tenemos que vivir por eso. Todas estas preguntas son importantes, porque la vida familiar es bien importante. Acuérdense de lo que les he dicho. Conforme va la familia, así va la iglesia. Conforme va la iglesia, así va la sociedad. Conforme va la sociedad, así va la nación. Y la nación va a afectar al mundo. Entonces es un efecto dominó. Un efecto dominó. Y todo comienza ahí en el hogar. Ahí en el hogar comienza. Por eso que es bien importante estas preguntas, que las meditemos y al salir de aquí las trabajemos, verdaderamente los confrontemos. Por eso es que debemos nosotros, como líderes en el hogar, como los pastores del hogar, debemos de reunir a nuestra familia todos los días, en la noche, antes de acostarnos, y orar por las vidas de ellos, la vida de la iglesia, para que ellos puedan ir formando esa convicción, esa conciencia de que yo debo ser un miembro bíblico de la iglesia. ¿Okay? Y entonces, por eso es que siempre en todos los mensajes les vuelvo a presentar los pasos en los que vamos, para que tal vez usted se interese, le tome foto y diga, sí, lo voy a usar como guía de oración con mi familia, para que procuremos como familia ser una familia, que verdaderamente seamos miembros bíblicos de nuestra iglesia. Ahí están los pasos que necesitamos nosotros trabajar en ellos, para que verdaderamente podamos cumplir la voluntad del Señor. Porque todo cristiano está llamado a comprometerse apasionadamente con su iglesia local. ¿Sí o no?
Así es, bíblicamente, cuando uno ve la Biblia, así es. Cuando usted ve el nacimiento de la iglesia cristiana en el libro de los Hechos, ¿ve usted pasión en esos cristianos, sí o no? Por eso es que lo vemos decir, si usted quiere ver lo que es el auténtico cristianismo, vaya al libro de los Hechos. Y ahí va a ver lo que es el cristianismo auténtico. Y entonces compárelo con el suyo. Tengo esa misma convicción, tengo esa misma entrega, tengo esa misma pasión, tengo ese mismo amor, tengo ese mismo sentido de sacrificio. Bien importante, ¿verdad? Que veamos todo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia local es la clave para la salud y el crecimiento espiritual de un cristiano. Sí, ¿verdad? Todo lo que se haga ahí en el hogar para el crecimiento es importante, lo que puedan hacer en una escuela cristiana es importante, y lo que se hace aquí en la iglesia también es bien importante, es como una terapia intensiva cuando se viene aquí a la iglesia. Es como una terapia intensiva, ¿verdad? El tiempo que tenemos aquí es una terapia intensiva. Y siempre las terapias intensivas son beneficiosas. Entonces, también, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo visible en el mundo, la iglesia local es fundamental para el plan de Dios para cada generación. Pónganse a pensar, hermanos. Esta iglesia nació, ¿verdad? Se estableció por ciertas familias. Esa fue una generación. Muchos de esa generación que establecieron esta iglesia ya pasaron a mejor vida, ya están allá con el Señor. Se han puesto a pensar, ¿verdad? Algunos todavía están aquí en la iglesia y sirviendo fielmente, de los de esa generación que formaron y establecieron esta iglesia. Pero se han puesto a pensar que si verdaderamente estamos trabajando en la nueva generación que ha de quedarse a dirigir esta iglesia. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Esa nueva generación son sus hijos. ¿Los está preparando usted para eso o se va a tener que cerrar la iglesia? Porque sus hijos pues nunca quisieron dar el ancho, no quisieron servir, no quisieron ser consistentes, no quisieron vivir en espiritualidad, así es que no se puede contar con ellos para un liderazgo con responsabilidad, con compromiso, con fidelidad, con amor, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con la iglesia si la próxima generación no la estamos preparando? Ahora, ¿quién la tiene que preparar a la próxima generación? ¿Yo? ¿O en el hogar se prepara? En el hogar se prepara. Aquí la iglesia es un complemento para lo que se hace en el hogar. Es decir, el hogar es el alimento, se les da la comida fuerte. ¿Qué es un complemento? Son las vitaminas y que tómate tu vitamina C y tu vitamina D3 porque ahí viene la rey y tómate el cortesín y tómate esto, ¿verdad? Eso es el complemento. Entonces, la iglesia es un complemento y mucha gente cree que ya nomás con el complemento es suficiente. No, ahí en el hogar se les tiene que dar el alimento, y usted ahí los va a preparar para que verdaderamente sean los que tomen control y liderazgo de esta iglesia. Porque como les digo, si no, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Ninguno de nosotros somos eternos. Ustedes pueden ver los daños y lo que ha causado los años en la vida de uno. Como me decía alguien, pastor, la tierra lo reclama ya. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ya nos reclame y nos trague la tierra? ¿Qué va a pasar? ¿Quién se va a quedar al frente de la iglesia?
¿Quién va a estar interesado por la obra de Dios para continuar con sana doctrina, continuar con todo lo que hemos luchado por preservar en esta iglesia? ¿Quién se va a quedar con eso? Por eso es que es bien importante, ¿verdad? Que lo podamos hacer. Entonces, soy responsable de animar y guiar a mi familia a adorar juntos en la iglesia, a servir juntos en la iglesia, a vivir juntos en la iglesia. Yo soy responsable como el pastor de mi iglesia, como los líderes de nuestro hogar, ahí. Y aunque estés soltero, hay personas viéndote y tienes que ser un ejemplo para los demás. Sí, ¿verdad? Sabemos que estar casados y tener hijos, pues tiene sus muchas dificultades, ¿verdad? Ahora puede uno estar casado y no tener hijos y pues tiene sus dificultades tener esposa, ¿verdad? Digo, tener un matrimonio, ¿verdad? Digo, borren eso, por favor. Estoy hablando del matrimonio. Tiene sus dificultades, ¿verdad? Nosotros sabemos que en el matrimonio, cuando Dios nos une, pues está uniendo a dos personas imperfectas. No puede uno esperar, yo no puedo esperar perfección de mi esposa, ni mi esposa puede esperar perfección mía tampoco. Y es por eso que ahí entra lo que dice la Biblia: hay que tolerarnos unos a los otros, hay que perdonarnos los unos a los otros, hay que amarnos incondicionalmente los unos a los otros, ¿verdad? Porque quiero honrar y obedecer a Dios. Y en este caso también, pues quiero también cultivar la vida de mis hijos en que vean nuestro ejemplo, que seguimos lo que dice la Biblia y que lo que dice la Biblia es lo que es más importante en nuestra vida. Entonces, aún una persona soltera sabe que hay gente que lo está viendo, hay familiares, hay amistades, compañeros de trabajo, de escuela, que saben que soy un cristiano y están viendo cómo vivo la vida cristiana. ¿Por qué? Porque, hermanos, ahí todo esto nos habla del poder del ejemplo. El poder del ejemplo. ¿Qué ejemplo estamos dando nosotros a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo estamos dando nosotros los solteros a nuestro prójimo? ¿Qué ejemplo? La Biblia nos dice el poder del ejemplo. Les voy a enseñar, es un pasaje ahí en Primera de Corintios, pero se los presento en forma de parafrasis para no batallar con la traducción, ¿verdad? Ya que tiene algunos aspectos que se requieren más explicación, pero en la paráfrasis pues ya está explicado, por así decirlo. Fíjense cómo dice, porque quizás el marido que no es cristiano pueda llegar a ser cristiano con la ayuda de su esposa cristiana. Y dice, y la esposa que no es cristiana puede llegar a ser cristiana con la ayuda de su marido cristiano. Lo mismo con sus hijos. O sea que está diciendo, ¿verdad? En los consejos, en el contexto, dice, no se separen. Si usted tiene un cónyuge que no es creyente, no se separen. Al contrario, su ejemplo y su testimonio, Dios lo puede usar para traer a su cónyuge no creyente a los pies de Cristo. Y lo mismo a sus hijos, los puede traer por su ejemplo, los puede traer a los pies de Cristo. Entonces vemos, ¿verdad?, el poder del ejemplo. Ahora, hermanos, una de las cosas que podemos y debemos de considerar, ¿cuál es nuestra perspectiva sobre la iglesia? Muchas veces vemos la iglesia nada más como una relación de noviazgo y no como de matrimonio. ¿Cuál creen ustedes que sea la bíblica? ¿Estoy noviando con la iglesia o estoy matrimoniado con la iglesia? ¿Casado? ¿O nomás noviando? ¿Es mi iglesia nada más un chapetito? ¿O es mi iglesia mi esposa? Como Cristo, ¿verdad?, lo presenta. Entonces,
Es algo que nosotros tenemos que ver. Por eso, repitiendo lo que les decía, ¿verdad? Las escrituras nos enseña que las familias son análogas a la iglesia. Y nuestra relación con la iglesia es análoga con la familia. Donde dice, sé que esto es como un misterio difícil de entender, pero ilustra la manera en que Cristo se relaciona con la iglesia. Y se relaciona en una relación de marido y mujer, de un matrimonio. La novia y el marido. Entonces, yo así es como me tengo que relacionar con la iglesia. Porque díganme, ¿cuál de los dos exige más compromiso? ¿El noviazgo o el matrimonio? ¿Cuál? Díganme ustedes, ¿cuál requiere más compromiso? No tengan miedo de decirlo, ¿verdad? Que al cabo que ya se metieron. El matrimonio, ¿verdad? Requiere más compromiso que el noviazgo. Y por eso mucha gente prefiere nomás como noviar con la iglesia porque no quiere ese gran compromiso del matrimonio. Pero así es, bíblicamente, que así es como lo debemos de ver. Como lo debemos de ver. Ahora, déjenme terminar, hermanos, con algo que se me hizo interesante sobre apreciar una buena iglesia. Apreciar una buena iglesia. Cuando usted aprecia algo, quiere decir que usted le da un gran valor. Es como si usted le regalan un anillo de diamantes. No diamantes, no, diamantes. Lo va a apreciar ese anillo, que usted sabe que son diamantes reales, bien montados y todo. ¿Lo va a apreciar? Sí, ¿verdad? Porque es algo de mucho valor. Lo va a apreciar. No lo va a dejar donde quiera, ¿verdad? Lo va a apreciar. Entonces lo mismo, cuando usted aprecia una iglesia es porque la considera que es de mucho valor espiritual, ¿verdad? Para usted. Les voy a enseñar esto, ¿verdad? De 10 cosas que más importan en una iglesia. Está escrito por Tom Rainer. Él es un experto en el tema de la iglesia. Él es el director de ese departamento de iglesia de Lifeway Christian Center. Y ahí producen mucha literatura cristiana. Principalmente son de los bautistas del sur. Y este experto presenta las 10 cosas que son lo más importante de una iglesia. ¿Okay? Entonces se las voy a mostrar para terminar. Y quiero que conforme salga una de las cosas que usted considera que calificamos, que dicen, sí, nuestra iglesia califica para ser una iglesia importante. Entonces use sus dedos, puede decir, ok, ahí está la primera. Y cuando salga otra, ahí está la segunda. Y así para que al final, pues ya tenga una calificación de esta iglesia. Basado en estas 10 preguntas que Tom Rainer hace. ¿Listos con la primera? Hagan ejercicio con sus dedos, que los van a usar. La primera dice, ¿es esta iglesia una iglesia donde se enseña fielmente la palabra de Dios? Entonces usted ahí tiene que empezar a usar sus dedos. Si considera que no, pues lo mantiene así. Si considera que sí, pues ya levanta el primer dedo, ¿verdad? Número 2. ¿Es esta una iglesia donde importa la sana doctrina? Entonces usted ahí califica, determina, ¿verdad? Con sus dedos. ¿Okay? Número 3. ¿Es esta una iglesia en la que se aprecia y se proclama claramente el evangelio? Usted ahí lo decide, ¿verdad? Con sus dedos. Número 4. ¿Es esta iglesia una iglesia comprometida a alcanzar a los no cristianos con el evangelio? Ahí usted decide. Número 5. ¿Es esta una iglesia cuyos líderes se caracterizan por la humildad y la integridad? Y usted ya sabe cuáles son los líderes. La semana pasada les di la lista de todos ellos para que estén en oración por ellos, ¿verdad? Entonces usted ya sabe quiénes son y usted puede determinar. No está hablando aquí de que si son perfectos, ¿no? ¿Okay? Número 6. ¿Es esta una iglesia donde la gente se esfuerza por vivir según la palabra de Dios?
Considérelo. Número 7. ¿Es esta iglesia una iglesia donde puedo encontrar y cultivar relaciones piadosas? O sea, no mundanas. Número 8. ¿Es esta una iglesia donde los miembros tienen el desafío de servir, el reto de servir al Señor? Y número 9 dice, ¿es esta una iglesia donde se espera que los miembros vivan en santidad? Y número 10, la número 10 a nadie le gusta. ¿Le gustaría verla a usted, el número 10? Sí. Que es lo más duro del pastorado, pero se tiene que hacer. Número 10 dice, ¿es esta una iglesia que está dispuesta a expulsarme? O sea, que practica la disciplina bíblica, que esto es parte de la disciplina bíblica, hasta expulsar. Lo hemos tenido que hacer en varias ocasiones, con mucho dolor, pero se tiene que proteger la iglesia y obedecer a Cristo. Y obedecer a Cristo. Entonces, ¿cómo salimos? Allá usted determina cómo salimos en cuanto a calificación. Si considera que pasamos la prueba, ¿verdad? Entonces, usted debe de apreciar la iglesia. Debe de apreciarla. Y si usted la aprecia, quiere decir usted tiene que darle gran valor. Y si algo es de gran valor, entonces usted tiene que cuidarlo. Cuidarlo porque es de gran valor para su vida. ¿Se fijan? Eso es lo que significa este punto de ser un miembro bíblico de la iglesia. Y entonces, de esa manera, yo puedo guiar a mi familia a que como familia seamos miembros bíblicos de esta iglesia, porque es una buena iglesia. Es una iglesia que tiene valor espiritual para nosotros, la apreciamos y por eso vale la pena dedicar nuestros talentos, nuestros dones, nuestros tesoros, nuestro tiempo para el servicio del Señor en esta iglesia. Hermanos, promesa, ¿la pasan por favor? Al final tenemos el reto de una promesa de hacer, que la debemos de tomar en serio. Tenemos que tomarla en serio esas promesas. Y recuerden, esas promesas se las doy para que puedan seguir en oración y en meditación en cuanto a cada uno de estos puntos. Cada uno de estos puntos. Son una guía de oración. Cada una de estas promesas, si usted las ve, las considera y va a ver que sí, son una guía de oración. Cano, cuando termines me traes una también, ya que termines, por favor. Ya no te preocupes, Cana ya me lo trajo. Ok, vamos a leerlo. Yo lo voy a leer y ustedes ahí lo siguen, ¿verdad? Con su vista. Dice, la quinta promesa, soy miembro de la iglesia. Y si no es miembro de la iglesia, tiene la oportunidad de llegar a serlo. La próxima semana voy a dar el anuncio cuando comienza la orientación para ser miembro de la iglesia. Y dice aquí, también guiaré a mi familia para que sean buenos miembros de esta iglesia. Oraremos juntos por nuestra iglesia. Adoraremos juntos en nuestra iglesia. Serviremos juntos en nuestra iglesia. Y le pediremos a Cristo que nos ayude a enamorarnos más profundamente de esta iglesia, porque Él dio su vida por ella.
¿Está dispuesto a hacer esta promesa? Fírmela y póngale fecha, guárdela ahí en su Biblia y comenzando mañana empieza a meditar y orar y a trabajar con su familia, a trabajar con su familia. No deje que un mensaje más nomás sea para oír y no para hacer, para vivirlo. ¿A alguien le hace falta una pluma, un lápiz? Levante su mano. Aquí tenemos, los sugieres las traen ya en la mano, si a alguien le hace falta, ¿no? O si quiere usted puede, si le pueden pasar una navaja si quiere firmar con sangre. Entonces, hay opciones. ¿Listos? Vamos a ponernos de pie para despedirnos en oración, hermanos. Estamos agradecidos, Padre Celestial, porque sabemos que tú nos has hablado a través de tu palabra, a través de los cantos, a través de las oraciones y a través también del compañerismo entre nosotros, Señor. A veces tú nos hablas a través de unos por los otros. Y Señor, ayúdanos, Señor, porque reconocemos que por nosotros mismos no podemos hacer nada que tenga que ver con tu santa y perfecta voluntad. Ayúdanos, Señor, a que seamos humildes, a que vivamos vidas quebrantadas, reconociendo que no somos perfectos, ni nadie a nuestro alrededor es perfecto, y que podamos vivir más bien por gracia que con legalismo, para que así, ahí comenzando en nuestro hogar, podamos empezar a vivir la vida cristiana que tú quieres que vivamos ahí en el hogar. Ayúdanos, Señor, a que podamos también guiar a nuestros hijos, para que nuestros hijos te conozcan, para que nuestros hijos también puedan llegar a obedecerte a través del bautismo, de la membresía de la iglesia, puedan ellos servir con entusiasmo, con amor, con fe, y puedan así crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te pido pues, Señor, que bendigas a cada una familia aquí presente. Tú conoces sus necesidades, sus luchas, y te pido, Señor, para que les des la fe de que contigo todo es posible, que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que todo lo podemos en Cristo porque Él es el que nos fortalece. Gracias pues, Señor, te lo pedimos para su honra y su gloria. Amén.